Hola, muy buenos días para todos. Esperamos se encuentren bien. Hoy nuestros compañeros Deimer y Juan David y quien les habla Yasmín Barragán le traemos a ustedes hoy una línea de tiempo sobre la evolución de la política en el marco de la inclusión educativa. Eh, Esta línea de tiempo es sencilla, es concisa, habla un poco de la parte internacional y también de la parte nacional. Empecemos entonces. Empezamos con el año de 1970, donde la inclusión todavía no se tomaba como algo muy de importancia, sino que era algo muy pasajero y solo era de inclusión las personas que tuviesen necesidades físicas o incapacidades físicas. ¿Esto qué hace? Esta información o esta brecha de inclusión abre un debate educativo, abre un debate ambiental y esto deja en el mundo una pequeña semillita sobre lo que es sostenibilidad. Y recordemos que sostenibilidad es el garantizar el bien común en el presente, pero sin ir a dañar el bien común de futuras generaciones. Pasamos al año de 1980, donde se habla de las necesidades educativas especiales. Aquí ya empezamos a avanzar sobre la educación y vemos lo siguiente, y es que internacionalmente se empezó a hablar de las necesidades educativas especiales porque se vio que no todos los niños, niñas y adolescentes o las personas que estaban estudiando aprendían de la misma forma. Se vio que habían unos espacios donde o no aprendían rápido o no aprendían a escribir bien o tenían problemas de habla, confundían palabras. ¿Esto qué hizo? Hizo que en Colombia en el año de 1984, perdón, se hiciera un decreto que fue llamado el decreto 1002. ¿Para qué? Para hablar de un currículo nacional más abierto, más enfocado a mejorar estos entornos educativos para que las personas, niños, niñas o adolescentes que estaban estudiando y tenían ciertas dificultades, eh, los métodos educativos mejoraran y dijeran, bueno, aquí hay un problema, a este estudiante o a esta estudiante no aprende de esta manera, entonces vamos a hacerlo de esta otra forma. Y se empezó a hacer que esos currículums o esos eh, planes de aula o de área se mejoraran. En Tailandia, internacionalmente hablando, en Tailandia, en el año de 1990, se realizó la Declaración Mundial de la Educación para que todos fuera a la educación. Esto fue una palabra súper clave. La educación para todos. Y aquí ya se empieza a ver, ya no solamente era la inclusión para las personas con problemas físicos, sino también inclusión para aquellas personas que intelectualmente no avanzaban tan rápido como los demás, pero sí lograban aprender. Entonces, aquí ya se empieza a abrir un debate, ya aquí se empiezan a abrir puertas, ya aquí se empiezan a abrir espacios de inclusión, pero no solo en el medio de la educación, sino también en la salud y en la parte laboral. En la década de 1990, ahí ubicamos la línea de tiempo en 1990, el tema de la inclusión se volvió un derecho. En 1994, la Declaración de Salamanca de la UNESCO reafirmó que todas las personas tienen derecho a aprender juntas. En Colombia, ese mismo año se aprobó la Ley General de Educación, esa famosa Ley 115, que abrió las puertas para integrar a estudiantes con necesidades educativas especiales en escuelas regulares. Esto fue un cambio fuerte, un cambio grande,
porque ya no era solo pues una opción, sino una obligación del sistema educativo. Y además en esta década Colombia amplió la cobertura educativa, buscando que más niños y jóvenes pudieran estar en las aulas. Ya hacia la década de los años 2000, la inclusión empezó a verse como parte de los derechos humanos. Un gran ejemplo fue la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad en el año 2006. En nuestro país, en Colombia, se aprobó el decreto 366 de 2009, que hablaba de apoyos pedagógicos para estudiantes con discapacidad. Pero aquí pasó algo importante. La inclusión ya pues no solo era discapacidad, también empezó a incluir diferencias culturales, sociales y étnicas. Y también fue relevante en esta época el hecho de que fue un periodo difícil por el conflicto armado en nuestro país. Esto obligó a pensar en la inclusión de miles de niños desplazados. Años 2010. Diversidad en todas sus formas. En la década del 2010, la inclusión se amplió todavía más a nivel mundial. La ONU lanzó los Objetivos del Desarrollo Sostenible y el número 4 habla de una educación inclusiva y de calidad para todos. En Colombia, el Ministerio de Educación sacó en el 2013 la Política de Educación Inclusiva junto con la Ley 1618, que protege los derechos de las personas con discapacidad. Aquí la inclusión empezó a tocar otros temas más generales como el género, orientación sexual, migración y etnia. Además, con la llegada masiva de migrantes venezolanos, las escuelas tuvieron que enfrentarse a un nuevo reto, como incluir a estudiantes que venían de otras realidades. Para los años 2020, inclusión digital y nuevos retos. Ya en los 2020, la pandemia del COVID-19, la inclusión se transformó a través de la educación virtual. Puso sobre la mesa un tema clave, la inclusión digital. No todos tenían acceso a Internet ni a dispositivos, y eso dejó en evidencia grandes desigualdades. La UNESCO y otros organismos internacionales impulsaron estrategias para garantizar educación inclusiva en lo digital. En Colombia, el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 reforzó la idea de una educación con enfoque de equidad. Hoy la inclusión no solo es un tema de discapacidad o diversidad cultural, también incluye garantizar que todos tengamos acceso a la tecnología y puedan aprender sin importar las circunstancias. Después de este recorrido queda claro que la educación sostenible no solo es una moda ni un tema bonito para adornar discursos. Es una construcción histórica que ha pasado de diferentes etapas y que hoy nos reta a pensar críticamente. Para mí, como estudiante, este viaje me muestra que aprender no solo es acumular conocimientos, sino también comprometerme con el cuidado del planeta, con la justicia social y con la idea de que la educación puede cambiar realidades.